Del ámbito de la salud vamos a establecer contacto con nuestra compañera Violeta González porque hay muchas preguntas en torno a este fármaco que está siendo sacado de circulación por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Violeta? Buenos días. Buen día, Amalia. El saludo para vos, para Joel y toda la teleaudiencia. Estamos acá con la doctora Isabel Nel justamente para responder a esas cuestiones, a esas preguntas que quedan allí, sobre todo en momentos se da por el desconocimiento o la desinformación, pero no es muy complicado, decía la doctora. Lo que hay que entender es que la domperidona, que es un fármaco que prácticamente se usa de forma diaria, incluso para mucha gente, en su administración de comprimidos y también gotas, eso no está fuera de circulación. Aclararle a mamá, a papá, que seguramente están preocupados en casa, solamente sale de circulación, se retira y se ordena la destrucción cuando hablamos de este fármaco, pero en la versión inyectable sería. Pero bueno, no es el fin porque hay otras drogas que se pueden utilizar y me decía la doctora que de hecho que ya no se usaba luego tanto. Doctora, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, realmente es una molécula que no se está utilizando ya tanto en la administración endovenosa. De hecho, esto ya venía retirándose en países como Europa, en países de Europa y el Reino Unido. Paulatinamente se estuvo retirando ante la evaluación del riesgo-beneficio por la potencial cardiotoxicidad, especialmente en personas con riesgo, ¿verdad? Y población sensible como son los niños y los adultos mayores. Por eso se tomó esta determinación de retirarlo del mercado. Estamos hablando de la presentación endovenosa, o sea, la inyectable, endovenosa o intramuscular. Sin embargo, esta medida no afecta a las presentaciones de domperidona en gotas o en comprimidos, ya sea solo asociados, que pueden seguir utilizándose en forma normal para pacientes con prescripción médica, para pacientes con patologías o síntomas de náuseas y vómitos. Cuando hablamos de cardiotoxicidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué efecto puede tener en un chico y qué consecuencias a largo plazo también pueden existir? Sí, resulta que desde el punto de vista clínico lo que hace en el paciente es un alargamiento del intervalo QT que se denomina a nivel del electrocardiograma, lo cual predispone a arritmias. El intervalo determina el periodo de contracción y relajación del músculo cardíaco. Esto predispone a arritmias y por ese motivo se terminó el retiro de circulación. Bueno, doctora, contarle a la gente que, como bien decías, de hecho que ya no se estaba usando tanto y existen otras drogas que se pueden administrar para suplir precisamente los efectos de esta. Claro, existen otras alternativas de uso para administración a nivel hospitalario, con el paciente monitoreado, ¿verdad? Y bajo control. Existen otros fármacos que se pueden utilizar como el ondansetron, ¿verdad? La metoclopramida o la levosulpiride. Pero para la administración vía oral, esto seguirá siempre siendo un aliado para todos los médicos en consultorio, ¿verdad? Y en las urgencias también, particularmente en cuadros de gastroenteritis o intoxicaciones alimentarias, pacientes que cursen con vértigos y que le provoquen náuseas, incluso en pacientes con dengue que están ahora manejados en forma ambulatoria en la casa. En ese sentido no hay inconvenientes para el uso. El ondansetron, que también tuvo su polémica, sobre todo el año pasado, ¿cuál es la cuestión con ese fármaco en específico? Bueno, como todos los fármacos que se administran por vía endovenosa, deben ser administrados de una forma cuidadosa en el aspecto de estar en un ambiente hospitalario, monitoreado y, por supuesto, diluido y lento. Esa es la clave de la administración de los fármacos endovenosos, sea cual fuere. Los cuidados en la administración es fundamental. Entonces, minimiza los riesgos de los efectos secundarios de cualquier droga. Y esa es la clave prácticamente del uso de los endovenosos. Esto entonces, cuando hablamos de la domperidona inyectable, se ordena el retiro, pero también la destrucción, doctor. O sea, ya esto va a salir completamente de circulación. Totalmente. Desde el momento que se retira, esto ya no está en circulación, no va a estar disponible en ninguna institución, de modo que los pacientes se pueden quedar tranquilos en ese aspecto, ¿verdad? Y la alternativa, para aquellos, existen otras alternativas a nivel de uso hospitalario que se van a estar utilizando y, por supuesto, para el paciente ambulatorio, que puede ser tratado a nivel del domicilio, de la casa, si continúa siendo la alternativa las gotas
y los comprimidos. Me decía la doctora que mucha gente ayer en redes sociales, sobre todo también, generaba un poquitito de movimiento, se preguntaban varias cuestiones particulares, ¿verdad? Y bueno, entonces decirle a la gente que nos calmemos todos, ¿verdad? Que no es nada peligroso, porque también incluso ayer se hablaba de que ya había muertes y que se toma esta determinación después. Esto no es así, doctor. No, en lo absoluto. Esto es una medida preventiva. De hecho, a nivel regional no existen reportes Ni un solo caso de cardiotoxicidad a nivel regional, de modo que esto es una medida netamente preventiva. Todas las instituciones y los entes regulatorios realizan periódicamente revisiones de todas las drogas que están circulando, de todas las indicaciones y los potenciales riesgos, y evidentemente siempre se busca prevención, ¿no es cierto? Prevenir complicaciones. Entonces, en esa tesitura se realiza el retiro de este fármaco. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Pues nada, a ti. Bueno, la doctora entonces Isabel Nel, que nos comenta un poco, sobre todo, por ejemplo, Amalia, que es mamá, sabe de lo común que es la utilización de esta droga, sobre todo cuando hablamos de gotita, por ejemplo, en los chicos, ¿verdad? Entonces, decirle a la gente que no tengan miedo, porque comprimido y gota no sale de circulación. Sí, inyectable, y ahí, como decíamos, hay que parar la oreja en cualquier sentido, porque a partir de ahora ya no se puede utilizar esto de forma inyectable. Para que te des cuenta lo acelerada que puede llegar a ser una madre primeriza. Cuando yo leí eso, lo primero que me fui a hacer fue sacar del botiquín que tiene mi hijo, ¿verdad? Porque vamos a viajar en los próximos días y me fui a sacar, ¿verdad? Claro. Y después aclarando que era inyectable, ¿verdad? Pero también valga la aclaración de la doctora, de todo lo que puede ser reemplazado también. Así como dijo la doctora, es que por vía oral se metaboliza a través del hígado, pues, y de ahí se distribuye. Es por eso que es sin peligro. Así que gracias, Bio. Gracias por esta aclaración, por estos detalles. Gracias. A ustedes, compañeros, hasta luego. Un minutito ya pasó de las 8 de la mañana. ¿Te vas a ir o te vas a quedar? Me voy. La noticia está en la calle. Ay, bueno, nos vemos. Gracias por la compañía.